al Evangelio de Mateo, capítulo número 15, versículo número 32 al 39. 32 al 39. Y voy a orar primero, antes de que tengamos la lectura, para que el Señor sea propicio por medio de ella. Amén. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por este hermoso privilegio de poder venir voluntariamente a adorarte, a traerte o a dejarte lo que es tuyo. También gracias por permitirnos el privilegio de tener tu palabra. Señor, también oramos para que dispongamos nuestro corazón y seamos honestos y seamos sinceros contigo y con nosotros mismos. Señor, también te queremos pedir que sigas obrando en la vida de nuestra hermana Liliana Rodríguez, que sigas obrando en la salud de nuestra hermana Liliana de Parada, que sigas obrando, por favor, en Beatriz Castro, que sigas obrando en la vida de Manuel Alberto Rodríguez Mateu, que tú, Señor, seas propicio. Oramos, bendito Dios, para que en esta mañana podamos encontrar esa palabra que nuestra alma necesita, Señor. Y gracias, porque aquí estamos, no hemos dicho, dura es tu palabra. ¿Quién la puede soportar? No lo hemos dicho, aquí estamos nuevamente, Señor, agradecidos, porque esa es la palabra única que puede cambiar, transformar, sanar, liberar nuestra alma y entrarnos en una realidad, ya no en una fantasía, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Solo leemos la porción y nos sentamos. Dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. Puede sentarse, hermano. El tema de esta mañana, si lo sigue, Él le proveerá. Ese es el tema para esta mañana. Amén. Aquí encontramos nosotros aspectos muy importantes y muy interesantes. Cosas que deben de ser no solamente un conocimiento en nosotros, sino deben de ser un rema para nosotros. Siempre se me viene a mi mente una cita bíblica
no solamente porque usted me la ha oído cuando estoy predicando, sino que siempre que estoy preparando, que estoy estudiando, que estoy en mi lectura y recibo remas para mi vida en la lectura, se me viene siempre a la memoria Oseas 4:6. Mi pueblo perece por conocimiento. Si nosotros nos detenemos a meditar sobre esa palabra de Jehová, mi pueblo perece. O sea, si analizamos el por qué el pueblo perece, encontraríamos una infinidad de cosas, de razones por las cuales el pueblo de Dios perece. Y fíjese que a mí me encanta cuando se habla del pueblo de Dios, porque realmente después de la conversión, toda la enseñanza y toda la palabra es para su pueblo, lógico. La conversión nos lleva a ser pueblo. No todo la gente recibe la enseñanza. ¿Por qué? Porque se necesita haber nacido de nuevo. Se necesita haber aceptado al Señor conforme a su palabra y tener una conversión, tener un cambio de mentalidad, y esto involucra el querer tener una vida nueva, no solo diferente, una vida nueva, y eso hace la diferencia de cualquier otra forma de expresarlo. No solamente cambiar, sino una vida nueva. No solamente el hecho de querer tener una vida mejor, sino que una vida nueva. Si no es nueva, y esto es lo difícil, hermano, y es por eso de que tenemos problemas los que enseñamos, porque sencillamente la predicación de la palabra en el sentido edificación, sanar, liberar, es para el pueblo de Dios. El evangelismo es para los que no conocen al Señor, para los que no son convertidos. Esa es una labor del evangelista. Yo no estoy diciendo que no hacemos función de evangelista y no estamos diciendo que no hay conversiones después de una prédica, una enseñanza. Pero normalmente el evangelista se dirige hacia las personas inconversas y el pastor se dedica a las personas que ya son convertidas. Esto es, a las que ya son ovejas. Entonces, cuando yo me dirijo hacia el pueblo de Dios, me estoy dirigiendo hacia ovejas. La oveja va a entender mi lenguaje y va a conocer mi voz. Y por lo tanto, yo debo de gozar de esa libertad. Entonces, cuando recuerdo esta porción, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, ¿cuántos despreciamos el conocimiento? Perecemos por una infinidad de cosas y razones que no deberían de matarnos, que no deberían de asesinarnos, que no deberían de hacernos morir, pero lamentablemente morimos porque no tenemos el conocimiento. Un ejemplo, yo debo de tener el conocimiento que si yo lo sigo, Él me proveerá. Ahora, si me enfoco en esto, si lo sigo, Él me proveerá, porque esa es parte de la enseñanza. ¿Qué pasa si no lo sigo? ¿Cuántas veces Dios puede proveerme sencillamente por compasión o por misericordia? Pero eso tiene límites. ¿Por qué? Porque si usted nota en lo que leyó, espero que lo haya notado, que ya no se esté acostumbrando a aprender solamente lo que le enseña el pastor o la ayuda del pastor o el maestro o los maestros de la congregación, que usted pueda aprender a sacar sus propias verdades, sus propios remas. Entonces, si usted nota, Él proveyó para el momento. Él no proveyó para toda la vida. Él proveyó para el momento. Entonces, si usted lo sigue continuamente, continuamente Él le proveerá. Si usted le sigue continuamente, continuamente Él lo sacará de sus aprietos.
Si usted lo sigue continuamente, Él lo sanará de sus enfermedades. Él lo librará de los males. Él le preservará siempre. Pero ¿qué pasa cuando lo dejamos? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿cuántos han perecido por no tener el conocimiento? Me llama mucho la atención y maravilloso, o de una forma maravillosa, es que la iniciativa la tomó el Señor. Si usted ve en todo lo que se está dando ahí de esa provisión, de esa compasión, de esa provisión, de ese descanso, de ese milagro, de esa acción de gracias, de esa repartición, de ese efecto, la iniciativa la tomó el Señor. Qué precioso. Dios es el que toma la iniciativa siempre. Muchas veces nosotros no la tomamos, pero Él la toma. ¿Por qué? Porque le seguimos. Qué precioso. ¿No entiende eso usted? Qué precioso. Él toma la iniciativa porque yo voy detrás de Él. Aunque yo no la tome, Él la toma. Aunque yo no quiera que se abra esa puerta, Él me la va a abrir. Él toma la iniciativa, etcétera. ¿Y por qué la toma? Porque Él ve la necesidad. Aquí encontramos que Él ve la necesidad y toma la iniciativa. Ahora, me llama también mucho la atención. Aquí no estoy entrando todavía en los detalles específicos que he preparado, pero sí vale la pena que tomemos en cuenta algunos aspectos muy interesantes. Nadie atiende el tiempo. Si usted se da cuenta, nadie atendió el tiempo. Nadie estuvo pendiente del tiempo. Nadie estuvo pendiente del reloj. Nadie estuvo pendiente de que eran 3 días. O sea, un culto que dure 3 días, hermano. Qué maravilloso debe ser. Porque para muchos, nuestro culto de 2 horas, que normalmente es el domingo, a lo más, no porque siempre son de 1 hora y media, pero normalmente es de 1 hora y media. Pero cuando hemos estado 2 horas y no hemos sentido, usted dice, increíble, si acabo de entrar y ya voy para afuera. Pero hay otros que dicen, ¿cuándo se va a terminar este asunto? Que también se da. Entonces, nadie atiende el tiempo parece estar inmóvil. Pero hay algo muy lindo, el pastor y el pueblo están unidos y solo tienen el deseo de quedarse y simplemente estar allí. ¿Qué hay ahí? Bueno, ellos lo deben de disfrutar porque para que no hayan sentido el tiempo. Amén. Entonces, vemos la compasión de Jesús. Aquí vemos la compasión de Jesús. Le dice esto a los discípulos. ¿Por qué le dice esto a los discípulos? No se dirigió a la multitud, se dirigió a ellos, que estarían haciendo su función. ¿Ve la diferencia? No lo puedo tratar igual a usted como trato a un líder. No puedo tratarlo igual a usted como oveja como trato a un servidor. Son niveles totalmente diferentes. Aquí vemos que Él se dirige hacia sus discípulos y esto los vuelve a ellos ser, aunque sean siempre ovejas, ser diferentes a los demás. Pero es muy triste de que muchas veces cuando usted cree que el anciano tiene madurez, hablo como pastor, que el líder tiene madurez, que el servidor tiene madurez, que el maestro de escuela bíblica tiene madurez, usted le va a hablar conforme a ese nivel y qué triste es que ellos no respondan con una actitud madura. No se le puede hablar como una oveja, por eso es anciana, por eso es anciano, perdón, por eso es líder, por eso usted es un maestro de escuela bíblica, por eso usted es un servidor. No se le puede hablar como una oveja. A la oveja se le tiene que hablar de una forma totalmente diferente porque no ha querido, aunque los demás seguimos siendo ovejas, no han querido salir de un nivel donde hay que tratarlos como pueblo en general. Hay que tratarlo con muchas pinzas y con mucho cuidado porque muchos se ofenden si se les habla las verdades del reino. No tienen la madurez para soportarlas. Entonces digo yo, entonces no han nacido de nuevo.
O sea, ¿no quiere usted dejar de estar sentado en el sentido oveja? ¿No quiere usted madurar? ¿Quiere que todo el tiempo lo estén tratando como que usted es el importante? Aquí el único importante es el Señor. De ahí nadie es importante de nosotros, ninguno. Y qué difícil, ¿verdad? Cuando la oveja no quiere madurar, cuando la oveja no quiere que se le digan las verdades, cuando la oveja no quiere que se le trate como se trata en el reino de Dios, y jamás faltando el respeto, sino hablando con lo que es la Escritura. Esto lo hizo para probar a sus discípulos, para suscitar en ellos compasión. Compasión entre ellos, no. Compasión de él, no. Compasión hacia la misma gente, pues ellos eran los que más adelante se iban a encargar de la grey. Entonces notemos cómo expresa la necesidad de la multitud. Dice él, ya hace 3 días que están conmigo. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Ese fue realmente el decir del Señor. Esto muestra el celo de la gente. Y muchas veces de esto no se habla. El celo de la gente y del afecto que presentan a el Señor y a su palabra. Noten, cuando ustedes sean líderes y la gente los siga y la gente se entregue y la gente se niegue a sí misma, ustedes tienen que estar pendientes de esto, pendientes de ese celo. Ese celo que esta gente tiene los está llevando a una situación donde ustedes tienen que estar atentos. Amén. Fíjense que por eso el cuidar a la gente que tiene ese celo de que siempre se congrega, siempre sirve, es por eso que tenemos que tener un día del mes mínimo donde no hay ninguna actividad. Y es por eso que cuando los demás grupos me quieren hacer actividades en un día como ese, yo no estoy de acuerdo. Porque el celo de aquellos que todo el tiempo están aquí, hay que protegerlo. No es un capricho, no es que mire, debemos de hacer esto y aquello. Sí, yo estoy de acuerdo, hagámoslo en otros días, pero este no. Hay que hacerlos que se recuesten. Hay que verlos como ellos buscan. Y hay que ser sabios para esto. El mundo da descanso. La gente secular dice 5 días trabaje y 2 descanse. 6 días trabaje y 1 descanse. Siempre hay un día de descanso. Siempre hay vacaciones. En lo secular. Si usted ve a su hijo que no deja de estudiar, hijo, deténgase un momentito, recupérese, diviértase, salga a jugar, venga, coma, duerma y después sigue estudiando. Pero usted solo ve metido y metido, usted sabe que no es normal. Tiene celo por las notas, sí, pero tampoco no voy a dejar que se destruya. Tenían 3 días y dice, no quiero que se vayan, no voy a hacer que se desmayen. El Señor Jesús diciendo, no quiero que se vayan así como están. No han comido, deben de estar débiles, necesitan alimento, van a caminar. Y por muy lindo que hayan escuchado y por mucho que hayan estado conmigo, no significa que en el camino se puedan desmayar. Qué lindo que el Señor tome en cuenta nuestra humanidad, ¿verdad? Y es lo que debemos de aprender los líderes. Pues no solo habían dejado sus ocupaciones ordinarias, sino que afrontaban grandes inconvenientes para continuar con él. Imagínese que acaso el Señor no está consciente de que usted tiene que enfrentarse a situaciones difíciles sencillamente porque usted le sigue. Sencillamente porque usted quiere estar con él, que acaso él no sabe que usted y yo tenemos inconvenientes. Sí, qué bendición es saber que él sabe que yo tengo problemas en mi trabajo, que tengo problemas con mi familia, que tengo problemas para regresar a mi casa, que tengo problemas para llegar al ministerio, que tengo problemas para servir, que tengo problemas para poder estar en el retiro. Él lo sabe.
Y es por eso que Él hace esto. Pero lo hará con la gente que no es así. Y los que no estaban en la reunión. Y los que se quedaron en casa. Esto atrás muestra a cuánta gente Él había sanado. Y a cuánta gente Él había liberado. Y a cuánta gente Él había enseñado. Y a cuánta gente Él había también salvado desde un principio. Y los que no estuvieron ahí, ¿qué pasó con ellos? Usted no sabe qué es lo que pasa con los que no vienen. Pero ¿qué pasa con usted que viene? ¿Puede ver usted la mano del Señor fuera de aquí? No solo aquí, fuera de aquí. Usted puede decir, Señor, realmente vale la pena servirte. Señor, vale la pena congregarse. Yo puedo ver las cosas que Dios hace cuando no estoy sirviéndole. Yo puedo notar cuando el Señor me preserva. Le digo, Señor, qué maravilloso. Como una vez que fuimos con mi hija a la embajada americana y no me pidieron nada, ni a ella, y ella tenían que pasarla sola y no le pidieron nada. ¿Tú vienes con él? Sí. Vengan en la tarde. Y mire las palabras de mi hija. Me dice, papi, qué bueno es servirle al Señor, me dijo. Mi pregunta es, ¿lo dijo por mí o lo dijo por ella? Porque ella solo estaba bajo mi sombra. ¿Y en cuántas cosas usted puede decir, Señor, qué lindo es ser cristiano? Qué bueno es servirte, Señor. Porque usted comienza a ver amén, démosle un aplauso al Señor. Me recuerdo un hermano pastor que tuvo un accidente muy grave y lo tenían retenido en la delegación. Entonces yo llegué allí a visitarlo a él. Yo en el momento fui. Temprano había sido algo así, pero a mí me dijeron y yo fui. Y lo tenían en la delegación preso. Entonces cuando yo llegué, yo pregunté por él y viene el pastor y dice, sí, yo les quiero presentar, él es un ministro, dijo. Cuando ellos dijeron eso, yo creían, a ver qué pensaron, me atendieron, hermano, que hasta me pusieron silla, siéntese, y vieron, aquí puede estar con él, me metieron a un cuarto y estaba lleno de armas. Y me metieron ahí, o sea, imaginen la atención que me dieron. Solo porque el pastor les dijo, él es un ministro, pero no les dijo un ministro del evangelio. Ellos a ver cómo lo tomaron, pero lo que quiero decirle es que ve cómo el Señor, y me dice el pastor, y ya se fijó donde nos metieron, me dice. Mire, una gran cantidad de armas que tenían ahí. Ve cómo es el Señor. ¿Y cuántos despreciamos todo eso? Ese trato, esa provisión, esa multiplicación. Porque no me diga que han habido reuniones donde le han caído un montón de parachutes. Y ha sobrado. Cuando digo parachutes no es que se quieran meter, sino que no se sorprendieron de ver que teníamos reunión, pero ahí había. Y no vamos, no, hoy se quedan. Es el castigo que les ponemos a los hermanos que hacen. Qué lindo es ver la mano del Señor, pero porque somos de Él. Llevaban tanto tiempo sin comer que apenas podían ellos sostenerse en pie, lo cual demuestra que estimaban en más las palabras del Señor que el necesario alimento corporal. ¿Y cuántos no venimos porque no puedo yo esperar la hora de la comida así, a esa hora? Estimaron más las palabras del Señor, la enseñanza del Señor, que su propio alimento. ¿Cuántos pagamos precios como ese? ¿Cuántos de los que predicamos ni siquiera desayunamos por estar leyendo y estar preparando y se nos va de que hemos desayunado? Y salimos del culto, nos dan la 1:30 y no hemos comido porque tenemos atendiendo gente. Nos deleita lo que hacemos más que la comida. Y algunos tenemos luchas, bueno, eso es algo cual debemos de superar. Pero vemos muchos que cuando hay cierta hora ya no aguantamos porque termine porque el hambre.
estos estaban aquí y estimaron más las palabras del Señor que el necesario. ¿Por qué es necesario? El necesario alimento del cuerpo. Amén. Prefirieron estar con Él más que con sus obligaciones. Qué lindo llegar a este nivel. Es mejor estar con Él que con nuestras obligaciones, porque a muchos nuestras obligaciones nos alejan de Él. Ahora, ¿perecen? Hablo de la que las obligaciones lo absorben, lo separan, lo alejan. ¿Mueren? Sí, mueren. Muchos perecen por falta de conocimiento. Ahora, aquellos que sus obligaciones, fíjate, yo estoy diciendo algo muy para gente madura. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dejar de trabajar. Yo no le estoy diciendo a usted, joven, que tiene que dejar de estudiar. Usted vea cómo resuelve, ese es su problema. Pero las obligaciones a estos no los separaron del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Les proveyó, los alimentó, los sació, sencillamente porque ellos habían renunciado a sus obligaciones, pues tenían 3 días de estar con Él. No eran holgazanes. El Señor no tiene holgazanes. A todos los que llamó, todos estaban con oficio. Y Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Ahora vemos la ternura con la que el Señor habla. Dice, tengo compasión de la gente. Ahora, era justo que ellos tuviesen también compasión de Jesús. Él tuvo compasión de la gente, pero también la gente tuvo compasión de Jesús. El quedarse ahí, tenían compasión por Jesús. El oírlo a Él, tenían compasión de Jesús. ¿Por qué? Porque era gente que estaba consciente que lo que Él hablaba como un hombre que tiene autoridad. Y eso significa que este hombre no habla como los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? ¿Y quiénes eran los doctores de la ley? Era gente preparada, gente que supuestamente se preparaba. Entonces ellos tuvieron compasión del Señor Jesús, que era un hombre que se había preparado para hablarles de esa forma. Uno puede sentir compasión por la oveja. Uno puede ver la condición de la oveja y uno sentir compasión. Me preparo y me preparo bien. Lo estoy diciendo en mi pensamiento. No le estoy diciendo que así lo hago, no. Me preparo y me preparo bien porque yo siento compasión por la gente. La gente tiene problemas, la gente tiene conflictos, la gente tiene ataduras, la gente tiene maldiciones, la gente tiene posesiones. Y hablo de posesiones de espíritu. Entonces yo siento compasión, pero ¿cuánta gente tiene compasión porque el pastor se prepara? Porque el pastor se ha dedicado a esa labor, porque ha abandonado todo. Es recíproco. ¿Cómo es posible que no lo abandonaron en 3 días? Cualquiera dice, no, hombre, yo me voy para mí, ya me cansé. Además que ya va a comenzar el partido. Nadie tiene compasión y el pastor lo está haciendo para la gente. O sea, si yo soy oveja, el pastor lo está haciendo para mí. Igual, muchas veces hablamos mal de la comida que nos hace nuestra madre cuando ella lo está haciendo para nosotros. Y decimos, ay, esto no me gusta, mamá. Y la mamá dice, y me tocó ir al mercado y venir cargando. Y después a preparar. Hijo, ya está la comida, estabas echado, hijo. Y dices que no te gusta la comida. Si tuvieras compasión de tu madre, te la comerías aunque esté desabrida. O aunque no fuera lo que quieres, tu padre ha trabajado para que lo tengas.
Qué buen anuncio ese, ¿verdad? Ahora, el tanto trabajo que se había tomado por ellos durante 3 días seguidos, y por lo que también se da a entender, también él estaba en ayunas. En muchos de ustedes les he oído, o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Usted cree que el Señor iba a estar comiendo y los demás no? Estaba igual en ayunas. Usted dice, ay, estoy cansado, y usted cree que el pastor no se cansa. El líder se cansa. El líder ha venido 2 horas mínimo antes que usted. Y si usted viene después de la hora del culto, tiene más de 2 horas de haber venido antes que usted. El culto es a las 10, el líder está a las 8 aquí. Y otros que a las 6 están aquí. Y no diga, es que ese no duerme. No, eso no le importa a usted, él está aquí a las 6. Porque a todos le buscan justificación. ¿No será responsabilidad que él quiere estar todo bien, tranquilo y tiene todo el tiempo? Ya se hartó de darle todo al mundo y el mundo le ha pagado mal. Ahora, note que el Señor Jesús lleva buena cuenta del tiempo que sus seguidores continúan en su compañía, así como de las dificultades que encuentran en ello. Él sabe que usted tiene dificultades. La necesidad que la gente experimentaba sirve. Este es el primer punto. Qué precioso esto. La necesidad que la gente experimentaba sirve para encarecer la grandeza del poder y del amor de Jesús. No valoramos, fíjese bien, puse el ejemplo de que no valoramos lo que hace mami o mamá, que no valoramos lo que provee papá, no lo valoramos, pero cuando tenemos hambre, de aquella hambre de muerte, como dice la alabanza, esa hambre que, terrible, a saber qué será, que hasta la tortilla dura es bien rica, hermano. ¿Se ha fijado en eso? Mira, hermano, andábamos casi por todo el país, a excepción de Oriente, que solo se fue 1 o 2 veces, pero por los peligros, pero en gran parte del país andábamos predicando el Evangelio, y era una hora, hermano, que a veces habíamos desayunado demasiado temprano, o no había quedado tiempo, y veníamos a comer después de 6, 7 horas de no comer, y encontrábamos unas pupusas, hermano, de a 10 centavos de Colón, y las sentíamos riquísimas. ¡Qué rico este loroco! Era el hambre. Eso que el Señor hizo, estaba diciendo, estaba encareciendo el amor y el poder de Él. Entre más grande es el problema, mayor es el milagro. Yo se lo decía a mi hermano ayer en la noche. Él está expuesto a otra operación delicadísima. Y le digo, mira, lo único que te puedo decir es que entre mayor es la dificultad, más grande va a ser el milagro. Gracias, Señor. Entonces no importa lo difícil que sea su problema, eso le da gran valor a lo que usted va a ver. Aquí vemos el poder y el amor del Señor. El favor de la provisión que les da se muestra en que los alimenta. Esta es otra cosa bien importante. Fíjese que yo tengo este asunto. No sé por qué. Yo nunca me he considerado maestro, porque me falta mucho para ser maestro. Pero quiero decirle algo. A mí no me interesa terminar un tema, sino enseñar verdades que son remas, son importantes para uno. Y fíjese que aquí encuentro algo bien tremendo, y se lo voy a repetir. El favor de la provisión que les da se muestra en que los alimenta cuando están hambrientos.
no los alimentó cuando no tenían hambre. No los sanó si no estaban enfermos. No los sacó de la prisión si no estaban presos. ¿Me estoy dando? Ahora, ¿en qué circunstancias es que el Señor se dio a conocer hacia su pueblo? Fíjese que yo le pudiera solo de la palabra en este desierto, está hablando del desierto y está hablando del pueblo de Israel y nos enseña de cómo Dios alimentó a aquellos en el desierto. No había pan en el desierto. Hablo del Israel que salió de Egipto. Para que vea todo lo que puede encontrar usted en esta escritura. Ahora, ¿en qué momento el Señor les dio de comer? Hasta que ellos tenían hambre. Les dio de comer hasta que no había que comprar, dónde comprar. ¿Y cómo vamos a ver la mano de Dios si no tenemos necesidades? ¿Y cómo vamos a ver la provisión de Dios? ¿Y cómo vamos a ver la sanidad de Dios? ¿Dónde es que vamos a ver la mano del Señor? En nuestra necesidad. No les dio en otro momento, les dio cuando ellos estaban hambrientos, que es cuando la provisión se agradece doblemente. Porque usted me puede regalar a mí $5. Algunos ya no se me sientan aquí porque me huyen. Usted me puede regalar $5, pero si yo ando $10, amanezco. Usted viene y me da $10, deme el papel chuco que tiene. Sucio, por favor. $5, ¿verdad? Ah, gracias, hermana, Dios la bendiga. Y los meto aquí. Y sigo con toda mi labor. Pero ¿qué pasa si yo estoy en necesidad y mi cartera está vacía? Y yo, Dios mío, Señor, ¿y cómo voy a hacer? $5, ¿y de dónde los voy a agarrar, Señor? Pero sin los $5 no llego hasta tal parte. Si por los 5 no puedo comprar tal cosa, etcétera. Usted sabe, cuando uno tiene $5 es un montón de dinero. Señor, si tan solo me regalara 5, que son $5 para ti, Señor. Y no aparece en la mano de Dios en nada. Pero yo ando pensando, necesito. Y de repente viene la hermana y ella hace lo mismo. Ay, hermana, que Dios la bendiga ya. ¿No lo hice la primera vez? ¿Y por qué no la abracé en la primera vez? Porque no tenía necesidad. Me lo dio en bonanza. Le doy un beso y me voy llorando, hermana. Voy con lágrimas y le digo, Señor, eres fiel, Señor. Gracias. Amén. Así somos de ingratos. Yo no necesito. Yo no te lo había pedido. Yo no te he traído. Vos te viniste. Tenés que estar muriéndote de hambre. Tenés que sentirte solo. Tenés que sentirte desahuciado. Que los médicos te digan no hay nada que hacer aquí. Entonces vas a agradecer doblemente. Entonces lo digo a un sano. Está bien, gracias. Se le olvida. Se da cuenta que hay detalles que no debemos de pasar por alto. ¿Cómo expresa el interés que tiene por la multitud? No quiero enviarlos en ayunas, no sea que desmayen en el camino. No quiero enviarlos en ayunas. No puedo enviarlos con necesidad. No van a soportar. Entonces, esto muestra la miseria de nuestra condición. Y muchos no estamos conscientes de la miseria de nuestra condición.
Al igual que el ejemplo que puse del dinero y de la enfermedad o de la escasez, así somos cuando creemos que estamos bien y no necesitamos del Señor. El Señor manda palabra preciosa y si no la necesito. Algún pobre está ahí llorando, quizás, a ese quizás para la paz. A mí no, yo estoy bien, todo lo tengo. Tengo buena salud, no te han dicho los exámenes, no te los han hecho. Sos tan cobarde que ni a eso vas. Pero crees que estás, no, yo estoy sano, yo estoy bien. A mí no me falta nada, tengo trabajo, tengo esto, tengo aquello. Y el Señor está hablando y está hablando. Y usted no necesita eso. Hasta que un día entre con la mano seca. Ya sabe lo de la mano seca, ¿verdad? Entonces esto muestra la miseria de nuestra condición. Necesitamos alimento. Ellos necesitaban alimento. Nuestro cuerpo no puede seguir el mismo ritmo en situaciones convenientes y aún en el cumplimiento de nuestro deber. Qué tremendo todo lo que muestra aquí el Señor. La debilidad de la carne es un gran obstáculo a la buena disposición del espíritu. Es increíble la oposición. Ellos querían, pero sus cuerpos ya no daban. ¿Cuántos queremos y nuestro cuerpo ya no da? Por eso Él siente compasión por ellos y por nosotros. Usted quiere estar aquí y no puede, Dios se va a encargar. Dios le va a dar la fuerza, Dios le va a dar la provisión, Dios le va a dar la sanidad. Él sabe que usted y yo tenemos necesidad. Ahora, bien importante esto, ¿verdad? Cómo los discípulos, con qué facilidad se rindieron a esta situación difícil que enfrentaban. ¿Por qué se rindieron tan fácilmente? ¿Dónde encontraremos? ¿Por qué se rindieron? ¿Por qué usted se tiene que rendir tan fácilmente? No hay, pues. Solo esto estuvo. No hay. De que lo dijo, lo dijo. No hay. Ya estuvo. Ya se dejó vencer. Ya estuvo, pues. Hermano, qué tremendo, qué lástima. Que vemos muchos que nos rendimos con una facilidad. Sin ningún esfuerzo nos rendimos. Fíjese que, ¿por qué insisto en esto? Porque esto significa que con frecuencia o con qué frecuencia olvidamos que si Dios cuidó de nuestro pasado, lo hará también ahora. Capítulo 14, los hermanos le pedí que me proyectaran el capítulo 14 de Mateo, el versículo número 13, gracias, hasta el 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, otra vez. Se le olvidó que tuvo compasión la vez pasada, también la tiene hoy. Ayer tuvo una necesidad y Dios se la suplió porque sintió compasión por usted. Hoy tiene usted necesidad, también la sabe y tiene compasión de usted. No lo olvide. Y sanó a los que de ellos, oiga, y sanó a los que le siguen. ¿Qué les hizo? Lo sanó. ¿Lo sigue usted? Ahí está el asunto. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto. Otra vez, mire, no es casualidad, desierto, pan, escasez. Y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad. Qué lindo es esto, hermano. No tienen necesidad de irse. Aquí viene la prueba. Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo, o sea, oró, le dio gracias al Padre. No pierde esta bendición, déjeme decirlo de esta manera. No pierda la bendición de darle gracias a Dios por lo que se va a comer, porque puede venir días en que se va a recordar que cuando tenía ni siquiera le daba gracias al Señor. Y partió y dio los panes a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. 12 cestas llenas. Note, cestas. En el postrero fue canastas. Y nadie se fija en eso. Ayer sobró una silla. El Señor proveyó y sobró una silla. Hoy la segunda vez vuelve a haber necesidad, vuelve a haber compasión y vuelve a haber milagro. Y no solo sobró hoy una silla, sino que hoy sobraron 4 sillas. ¿Ve cómo es Él? Siempre te da más y siempre le da más de lo que usted necesita y también más de lo que usted merece. Olvidaron que Él ya había hecho eso. Volvamos al 33 del 15. Entonces sus discípulos le dijeron, ya estamos en el 15. Días atrás, ellos lo habían visto. ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? No solo habían sido testigos, sino ministros de un milagro similar. No solo fueron testigos, fueron ministros. ¿Por qué? Porque ellos ministraron la provisión de Dios. Significa que yo no le puedo dar nada que a mí Dios no me dé. Yo lo recibo del Señor y yo lo ministro. Ese es un orden de Dios. Y ese orden usted no lo puede alterar. Entonces ellos no solo habían sido testigos, sino testigos y ministros de ese milagro. Ellos estaban viendo cómo el pan se multiplicaba en sus manos. El Señor los partió, los dio y los dieron. Ellos eran ministros de ese milagro. ¿Ve por qué usted muchas veces a nosotros nos ve tan tranquilos? No, no es que seamos insensibles, es que sabemos a quién le servimos. Sabemos a quién seguimos. Porque somos no solo testigos, sino ministros de su poder. De su poder. Yo no tengo nada que darle. Nada, más que problemas. Pero del Señor, los recursos de Él son inagotables. Alcanza para todos y no solo sobran cestas, sobran canastas. Amén. Aquí con el Señor no había que pelearse para hacer cola. Entonces vemos cómo Él lo resolvió. El pan multiplicado anteriormente había pasado por las manos de ellos, de modo que era una gran señal de debilidad espiritual de los discípulos al preguntar, ¿de dónde? Amén. Ahora, si está pasando una situación difícil, recuerde lo que Él hizo por usted y confíe en que Él puede volverlo a hacer o lo puede repetir. Amén. Oh.
Jesús conocía la escasez de la provisión. Yo no quisiera terminar sin tocar este punto. Él sabía que tenían unos 7 panes. Sí, sabía que solo tenían 7 panes. Esos 7 panes y esos pececillos los habían llevado para ellos. Y ni siquiera para ellos alcanzaba. Por eso, ¿de dónde? Si dijeron, no, hombre, esto lo andamos para nosotros y ni nos va a alcanzar. Porque el hermano Nerio se come como 15 tortillas. Y si le damos la mitad de un pan, no le va a hacer ni cosquillas. ¿O no pensamos así? Así, es que mire, nos conocemos como somos de tragamonedas. El Señor sabía que había poco. Amén. Antes de actuar, que vieran el poco material, el poco recurso del que disponían. Quiere el Señor que veamos. ¿Cuánto tienes? Muy poco, Señor. Ah, qué bueno. Qué importante es que estés consciente o estén conscientes de que es poco lo que tienen. Para que tenga realce el milagro, para que ¿cómo es que dice el apóstol Pablo? Para que la gloria, dice, sea para el Señor, ¿verdad? ¿Así dice? No, pero es que no es la gloria. Para que el poder, gracias, para que el poder sea de Dios y no de los hombres. ¿Cuánto tienes? Poco. Mira, no tienes casi nada, casi nada. ¿Estás consciente? Estoy consciente. Es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros somos ingratos porque nos olvidamos de que comenzamos poco o que cuando comenzamos no teníamos nada, como el caso de ellos, del pueblo. ¿Y a cuántos se les olvidó que comenzamos en una iglesia pública, en una escuela pública? Y también en iglesia pública, en la iglesia Estado. ¿Cuántos se nos olvidó? ¿A cuántos se nos ha olvidado que nuestros padres trabajaron de lo que fuera con tal de sacarnos adelante y hoy nos creemos? Te has olvidado, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? Muy poco, ni para nosotros alcanza, Señor. Qué bueno que estés consciente de eso. Entonces, para que su poder brillase con mayor resplandor, lo que los discípulos llevaban no era ni suficiente para ellos, pero Cristo quería que lo diesen a la gente. Y este es otro problema, que los que tenemos poco no lo queremos dar. Dalo poco, da lo que tienes. Fíjese que habla de 7 panecillos, o 7 panes, es lo mismo. 7 panes. ¿Y cuánto sobró? 7 canastas. Y es desde donde han agarrado lamentablemente la manipulación del evangelio. No es para eso. Ellos no estaban pensando en que les iba a sobrar. Pero de 7 panes sobraron 7 canastas. Las cestas que aparecen en el capítulo 14 son cestas pequeñas. Las canastas que sobraron son canastas grandes. Y es la misma palabra griega que se ocupa en el libro de los Hechos por donde hicieron bajar a Pablo. Significa que Pablo cupo en la canasta donde lo bajaron. De esas son las que dice el capítulo 15. Y las otras son cestas que no le cabe a usted ni la cabeza porque es cabezón. ¿Ve lo que el Señor quiere hacer? Quiere que su milagro brille, que el poder sea de Dios y no suyo.
que lo que para usted era imposible, porque lo dio, lo evaluó y dijo, imposible, no hay suficiente, no alcanza, esto nadie lo puede hacer. Míralo, para que cuando yo lo haga, te des cuenta que para mí no hay nada imposible. Bendito Dios, gracias. Porque siempre nos habla de muchas maneras. Usted, al igual que los discípulos, pregunta. Yo, igual que los discípulos, pregunto, ¿de dónde podemos obtener tantos panes? Pero Jesús pregunta, ¿cuántos panes tienes? ¿O cuántos panes tenéis? Dios sabe que usted tiene. Y de eso que usted tiene, Él va a hacer el milagro. Alguien dice, yo no tengo fe. Pero si tu fe fuere como el tamaño de una semilla de mostaza, es suficiente. No pensemos en lo que nos falta, tanto como en lo que ya tenemos. Usted puede decir, yo no tengo nada, pero lo tiene a Él. ¿Puede usted enfocarse en lo que tiene? Enfóquese en lo que tiene y Él lo hará. ¿En qué se diferencia un optimista de un pesimista? ¿Que acaso usted cree que Dios no sabe su necesidad? Si Dios no le provee, usted se va a derrumbar en el camino. Si usted tiene hambre, Dios le proveerá. ¿Por qué no le ha provisto? Porque no ha habido necesidad. Él da al hambriento, no al saciado. ¿A quién sana Él? ¿Al sano? No. Sana al enfermo. ¿A quién le multiplica las fuerzas? ¿Al fuerte? No. ¿Al débil? ¿Al fatigado? Pero qué dicha aquellos que le siguen. Porque si lo sigue, Él le proveerá. Pero antes de hacer el milagro, quiere que usted y yo estemos conscientes, primero, de nuestra necesidad. Segundo, de lo que poseemos, para que estemos conscientes que lo que poseemos no es suficiente. Necesito de ti, Señor. Con mis fuerzas no puedo más. No es porque Él quiere hacerte o hacerle sentir mal, sino porque el Señor se está anticipando que en nosotros hay algo que es feo, ingratitud. Nos hace ver para que no olvidemos, porque la gratitud trae mayor bendición. La gratitud es ser bendecido sin fin.
pero muchos perecemos porque no conocemos esta verdad. Contigo en la tierra, camino en el cielo, es correr con el viento hacia la eternidad. Contigo en la tierra, camino en el cielo, es correr con el viento hacia la eternidad.
Gracias, Padre. Te bendecimos porque eres fiel, porque eres bueno, Señor. Gracias. Nunca hay palabras. Una alabanza no puede decir la gratitud que hay en nuestros corazones, Señor. En ti confiamos. Usted no necesita ver el plan. Ayer oí una alabanza que me ministró tanto. Usted no necesita ver el plan de Dios para confiar en Él. Usted no necesita ver el fin para confiar en Él. Solo sígale y deje que todo lo demás sea ordenado. Y deje que todo lo demás le sea añadido. Usted no tiene que esperar ver un milagro. Deje que lo haga. Señor, recibe toda la honra y toda la gloria.